esta sesión. Listo, nuevamente, pero que muy buenos días. Como les comentaba, esto, pues, fuera del desliz de horarios, no hay mayor inconveniente. Eh, Ahora, la segunda semana del curso de comunicación escrita mm, tiene como título, o como, digamos, como intención, eh, ofrecer herramientas para leer eficazmente. Bueno, antes de empezar con, digamos, con, supongamos la materia que nos va a tomar la mañana, yo quisiera preguntarles si alguien, bueno, en primer lugar, ¿qué les ha parecido el curso? Si alguien ha tenido algún inconveniente con alguna actividad o si va quedando, si va quedando claro el desarrollo del curso. En fin, aprovechemos para ver preguntas, para ver dudas, para ver comentarios y, y ver si les podemos ayudar lo mejor posible, ¿verdad? Entonces, jóvenes, sobre el curso, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Mientras tanto, yo me termino mi café. Parece que no. Bueno, voy a cambiar la pantalla un segundo porque recordé que hay varios detalles que tienen ustedes que conocer. Eh, Como ustedes ven, ¿verdad? El curso, voy a venirme para acá para poderlo ver. Como ustedes ven, el curso de comunicación escrita eh, está organizado de esta, momento, ya, de esta forma. Ahora, cuando no se preocupe, no hay ningún problema. Que me mandan un mensajillo ahí de un micrófono que estaba escuchándose, pero se lo estresa. Como ustedes ven, a ver, el curso ya ha abierto alguna que otra pestaña, ¿verdad? Cuando habíamos empezado solo por aquí, por la semana número uno. La semana número uno va a quedar abierta por el resto del curso. eh, a finales de, a finales de la semana pasada, abrimos la segunda pestaña número 2, que es de la que vamos a conversar ahora. Una indicación sobre lo siguiente. Eh, Hay otras pestañas que ya están abiertas, por ejemplo, la de materiales complementarios, para que ustedes los revisen si ustedes gustan. Y hay una de cómo diseñar una referencia bibliográfica que aquí digamos, no la trataremos en una clase en específico, sino que esto se puede, digamos, esta es la pestaña de inicio. Esto se puede ir explorando si usted gusta, lo puede ir leyendo eh, si usted quiere, para ir haciéndose una idea de cómo es que se organiza una referencia bibliográfica. Cuando hablemos de la semana 3, conversaremos un rato sobre para qué es útil, para qué sirve, mm, por qué la mayoría de los profes solicita en los trabajos una referencia, cuál es su utilidad, etcétera. Em, Hay una pestaña que es la última, que todavía no está disponible, pero que yo creo conveniente que ustedes la conozcan un poco. Se llama certificación del curso. ¿Qué les tenemos ahí? Bueno, ahí lo que tendremos es, para más adelante, cuando estemos trabajando en la semana 3, puedan ustedes descargar, bueno, yo lo puedo ver porque tengo los permisos de edición, pero aquí lo que estará es el certificado de conclusión del curso. Es recomendable, es importante, ¿verdad? Y por supuesto, en algunos cursos del Centro de Estudios Generales, eh, tal vez alguno de los puntajes de los cursos tenga que estar relacionado con este certificado.
Este certificado lo que nos va a indicar es que ustedes terminaron, completaron, ¿no? El curso de comunicación escrita y que bueno, esto le hace saber a los profesores que ustedes ya han estudiado una parte. No te digo yo todo, yo quisiera que fuera todo, pero eso no se puede. Es imposible. Una parte de las herramientas útiles para la redacción, digamos, universitaria. ¿Verdad? Es importante que vayan entonces completando las actividades. ¿Verdad? Las actividades del curso están disponibles ahí por diferente, estarán disponibles en diferentes horarios para que las puedan completar y después eh, las vayan, digamos, vayan haciendo puntos para poder obtener este certificado. Puede haber una pregunta. Mire, profesor, ¿cómo hago yo para saber cuáles son las actividades que me hacen falta y cuáles son las que, eh, las que yo ya he concluido? Bueno, vamos a ver. Si nosotros ingresamos por una, bueno, como en este caso, ¿no? Por una compu, eso yo lo voy a ver en la parte de abajo. Bueno, aquí, en esta columna, un momentito que tengo a alguien en la sala, ya. En esta columna que está aquí a la derecha, es posible que a ustedes les aparezcan menos opciones, pero aparecerá esta cosa que está aquí, el estado de finalización. Aquí yo puedo navegar por las diferentes actividades que tiene ¿verdad? Que tiene el curso y cuando yo termino una actividad, esta barrita se me va cambiando de color, ¿verdad? Se me va cambiando de color. Las actividades que dicen marcar como hecha también sirven para esto, porque, por ejemplo, cuando yo ingreso a, digamos, a esta lectura, eh, yo puedo hacer la lectura, digamos, de los conceptos que hay acá. Para eso me sirve el botón siguiente o tengo la lista aquí. Y cuando termino de leer, entonces, sencillamente, a ver, ya. Yo creo que a mí no me va a servir ahora, pero si no, no me sirve. Pero cuando ya termino de leer, sencillamente marco que ya he hecho esta actividad, ¿verdad? Eh, Eso el sistema lo recuerda. Cuando se trata de digamos, de las prácticas, como el H5P, que es un video que trae preguntas y ejercicios dentro, o con digamos, con los ejercicios de las prácticas finales, como se llaman cuestionarios, pero son más que todo prácticas, ¿no? El mismo sistema automáticamente, eh, cuando yo termino de hacer la práctica, me la consigna como concluida, ¿verdad? Como hecha. Entonces, la barra en eso funciona automáticamente. Es importante que lo conozcan, ¿verdad? Y, por supuesto, es bueno, digamos, que lo vayan usando como una guía de, por ejemplo, hasta dónde quedé ayer, para, si me puedo volver a conectar en 2 días, yo recuerde hasta dónde fue que había llegado. Yo insisto en la importancia de que ustedes puedan hacerse el certificado del curso, ¿verdad? Es importante y por supuesto es útil porque claro, con ese tipo de certificados, con ese tipo es como un diploma, ¿no? Y con ese tipo de diplomas uno se va haciendo una carpetita, ¿verdad? Una carpetita con la cual pues, uno va haciendo lo que antes se llamaba la hoja de vida, ¿no? Que es la colección de, digamos,
las actividades, los cursos, la preparación, etcétera, que uno ha ido desarrollando a lo largo del tiempo. Bueno, recuerde, ¿verdad? Que si hay alguna pregunta, alguna consulta, se puede levantar la mano. Aquí yo en una ventana paralela tengo el, el, el chat, ¿verdad? Por eso vi que había un mensaje que eh, era solo para que lo leyera yo. Y si usted quiere también, puede abrir el micrófono, me puede interrumpir un momento. A mí eso no me molesta. Eh, por ejemplo, hay ahorita alguien en la sala de espera. A mí no me molesta que ustedes puedan interrumpirme para ver algún asunto con más calma, con más detalle, o hacer alguna explicación que nos pueda dejar más claro lo que estamos viendo. Entonces, la segunda semana trata sobre cómo leer eficazmente. ¿Por qué razón? Si esto se llama comunicación escrita. Bueno, por varias razones. Eh, la primera de ellas es que, bueno, mi experiencia, en primer lugar, como estudiante de una carrera en la cual había que leer mucho, y en segundo lugar, mi experiencia ya como profesor de los cursos de esa carrera, eh, me hicieron ver que había algunas, digamos, algunas herramientas que eran más efectivas que otras. Y también, esto también yo lo he tratado con colegas de otras carreras con los que me ha tocado conversar sobre esto, pues me he dado cuenta de que en la práctica mayoría de las carreras, la lectura es, digamos, un componente que no se puede eh, obviar, que no se puede eliminar de ninguna manera. Entonces, claro, eh, muchas veces la gente me preguntaba, pero bueno, pero usted que estudió tal cosa, ¿cómo le hace? O ¿qué me recomienda hacer? Porque en mi carrera pasa esto. Em, bueno, entonces, esto es un combinado de eh, mi propia experiencia con la lectura, lo que la gente me ha explicado, me ha dicho, mm, me ha, ¿verdad? Me ha compartido sobre su propia experiencia. Ha sido un combinado de lo que dice la teoría y más adelante, mm, pues bueno, ya cuando ustedes estén desarrollando la carrera que hayan escogido, pues me podrán ustedes compartir, si ustedes quieren, cuáles son, ¿verdad? Las cosas que a ustedes les son un poco más útiles al momento de leer o al momento de elaborar un trabajo. Eso ayuda porque entonces ahí voy enriqueciendo un poco las recomendaciones. Ok, vamos a ver. Cuando uno empieza la universidad, le puede dar la impresión de que uno tiene un poco más de tiempo libre que antes, porque, por ejemplo, en el colegio uno puede llevar 12, 13 o 15 cursos, pero cuando llego yo a la universidad, pues en primer lugar yo me hago mi propio horario porque yo puedo matricular eh, los cursos que dice el plan de estudios y tal. Entonces, a veces hay diferentes grupos a diferentes horas, entonces puedo escoger ahí un poco. En la U es posible que yo diga, bueno, siento que tengo un poco más de tiempo libre porque eh, llevo 5 cursos o llevo 4 cursos, em, pues posiblemente me queda la tarde libre del martes o del lunes o del miércoles o en fin. Em, yo digo que eso es bueno, sin embargo, no hay que confiarse mucho en ese tiempo libre. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de las veces los profes van a asignar trabajo, esto se conoce como trabajo independiente o trabajo, horas de estudio independiente. ¿Qué son las horas de estudio independiente? Bueno, es un rato que
puede ser necesario dedicar al curso para, por mi propia cuenta, hacer, por ejemplo, algunas tareas. La principal, bueno, la lectura de los materiales que te dejan en un curso. Por ejemplo, esto yo lo hago con los míos. eh, Les digo, bueno, para la próxima semana hay que leerse un artículo, hay que leer un capítulo, o hay que leer un libro completo. Entonces, claro, yo puedo sentir que tengo mucho tiempo libre. Pues sí, porque las clases son, digamos, en cierto horario y ya está. Pero es posible, no, hay que invertir tiempo en otras tareas. Entonces, ¿qué cosa es lo que podemos hacer en ese tiempo de estudio independiente? La mayoría de las veces es leer. Eso es muy generalmente, porque igual hay muchas teorías que no necesitarán ustedes conocer, pero para nosotros leer es comprender el texto, es dar sentido a lo escrito. Eh, no solamente es pasar por encima de las letras, eso, bueno, eso lo saben hacer ustedes, lo sé hacer yo, ¿verdad? Lo sabemos hacer, pero eh, en la universidad acostumbramos leer por una razón, ya dependerá de cada curso, pero no acostumbramos a leer solo porque sí. Por ejemplo, un curso de generales. A ver, inventemos un rato. Un curso de generales sobre, a ver, hay uno muy bonito, ¿cómo se llamaba? Bueno, supongamos, Historia de Costa Rica en el siglo XX. Ese curso mm, es hipotético, ¿no? Ese curso me lo acabo de inventar. La profesora del curso de Historia de Costa Rica en el siglo XX es posible que nos asigne como estudiantes leer un capítulo de un libro. Muy bien, yo agarro el capítulo, posiblemente lo leo completo y eh, la profesora va a dejar esa lectura por una razón. Es decir, yo tengo que leer no por el simple hecho de que tengo que leer el capítulo y ya está, sino que según lo que la profesora quiera, yo tendré que hacer una cosa o la otra. Por ejemplo, puedo leer un capítulo, puedo leer un texto para buscar una cierta información, que a veces los mismos profes nos lo dicen, ¿no? Bueno, busque usted qué es lo que se conoce sobre tal asunto, sobre tal tema. Esa es una posibilidad. La segunda posibilidad es, eh, bueno, vamos a leer un documento, cualquiera que sea, para revisar qué es lo que opina el autor o qué es lo que dice el autor sobre X cosa. Historia de Costa Rica del siglo XX. Momento, no, ese mensaje puede esperar. Eh, Volvamos al curso de Historia de Costa Rica. Me dicen, ok, léase este documento sobre, sé yo, la huelga de tal año, para ver qué dice el autor. Bueno, entonces, claro, yo lo que tengo que buscar es, bueno, ¿qué información hay ahí? ¿Cuál es la información más importante? Muchas veces el problema de la lectura es que yo leo, pero es posible que todo me parezca importante. O leo, pero al menos como que no sé muy bien el por qué estoy leyendo algo. A veces los problemas de lectura pueden, digamos, la lectura puede encontrar ese tipo de problemas. Eh, Nosotros sabemos hacer algo y es descifrar las letras en una hoja, ¿verdad? El momento en el que yo les puse a ustedes esta diapositiva,
Pues, por supuesto, no se dura 10 segundos leyendo lo que hay ahí. Leer es comprender el texto, etcétera. Ahora, vamos a conversar un poco sobre el otro proceso en el cual yo tengo que agarrar el, el, el texto, la lectura, el capítulo, el libro, lo que sea, con una intención, ¿verdad? Con una intención. A veces mi intención es buscar información sobre un tema, ver qué es eso, ver qué es esa, por ejemplo, un concepto. ¿Qué opina un autor sobre tal cosa? ¿Qué explica X autor sobre eh, un asunto concreto? Eh, en fin, por eso, eh, más allá de pasar por, digamos, más allá de pasar la vista sobre un conjunto de letras que yo puedo descifrar, el proceso de lectura tiene digamos, una complejidad que necesitamos conocer. Vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver. El proceso de lectura es interno, es inconsciente. Por ejemplo, yo no he encontrado todavía receta y espero encontrarla algún día, pero bueno, eh, hasta el momento no la hemos descubierto. El proceso de lectura es inconsciente porque yo puedo hacer un acto mecánico. Ahora, lo que los profesores nos van a pedir no es un acto mecánico, es un acto, eh, digamos, intelectual. Nos van a decir, bueno, en este capítulo o en estas 5 páginas, ¿cuáles son las ideas más importantes? Bueno, profesor, mire, mm, tengo que volver a leerlo porque no tomé apuntes, no subrayé nada, no sé qué son, bueno, no sé cuáles son las ideas principales. Eh, a veces un profesor nos puede decir, bueno, a partir de esa lectura, eh, digamos, ¿cómo resumirías ese contenido? Eh, o, bueno, este autor está de acuerdo con A o con B, o, en fin, ¿verdad? Entonces, el proceso de lectura es un poquillo más complejo, de lo cual nos lo habían explicado, por ejemplo, en la escuela. Hay un problema y es que hay una parte del proceso de lectura que es muy de cada persona. Entonces, esta sesión va a sonar como un poco a teoría y un poquito menos que como a práctica, ¿verdad? Para la práctica, eh, bueno, dentro de unos minutos se va a conectar una de mis compañeras que ha preparado un, una serie de pasos que nos pueden ser muy útiles, ¿verdad? El proceso de lectura, ¿qué es? ¿Qué características tiene? Bueno, es un proceso interno en el cual hay que decidir qué es lo importante y qué es lo secundario. Una recomendación que yo siempre hago sobre la lectura. En todas las carreras hay que leer algunos documentos. Eso siempre sucede. Eh, ahora, cuando yo tenga, por ejemplo, que enfrentarme a esa tarea, conviene que yo lo que me haga es una pregunta o varias preguntas. Ya depende de la tarea que tengamos que hacer, pero puede ser una pregunta. ¿Cuál es la cosa que yo tengo que buscar en este texto? ¿Qué es lo que yo tengo que buscar? Tal vez un concepto, tal vez una opinión, tal vez una definición, que me digan, bueno, la química general consiste en esto y esto,
Eh, Permítanme nada más un segundo. Ahora sí. Eh, Puede ser que nos estén solicitando, bueno, busque usted una razón, qué sé yo, por la cual se puede afirmar tal, una razón para estar de acuerdo con X o para estar en desacuerdo con Y. eh, o, bueno, ¿qué es lo que define X autor sobre X cosa? Cualquiera que ésta sea. Cuando yo tengo claro cuál es la pregunta, bueno, cuando yo puedo responderme esa pregunta, yo puedo decir, ok, aquí en este texto se pueden tratar muchas cosas, pero yo lo que tengo que buscar es una en específico. Ah, mira, cuando yo tengo eso claro, resulta ser que a mí se me hace un poco más sencilla la tarea. ¿Por qué razón? Bueno, porque ya cuando el autor se pone a hablar paja de que bueno, que allá en 1500 tanto pasó tal, yo lo que digo es, bueno, sí, está muy bien, pero esto pero esto no es lo que yo estoy buscando en este momento, ¿verdad? Cuando yo tengo claro eso, entonces, un momentito que ya. Cuando yo tengo claro eso, lo que puedo hacer es un proceso en el cual yo tengo aquí con tres viñetas. El lector, una vez que tiene claro cuál es la intención de su lectura, la mayoría de las veces, al principio de los cursos, al principio de la carrera, la intención va a ser, bueno, vamos a ver mm, cuál es el concepto, ¿no? Que, lo que me dijeron es, lea tal, pero bueno, ¿cuál es la idea que yo tengo que buscar aquí? ¿Verdad? Eh, por ejemplo, ok, un artículo sobre X cosa. Eh, yo lo primero que me preguntaría es, bueno, ¿cuáles son los conceptos que el autor va a definir? Primero, ¿cuál es el tema? Y segundo, ¿qué dice el autor sobre ese tema? Eso es lo primero que yo hago ante una lectura que no conozco. Bueno, ok, ¿de qué trata el asunto? Y segundo, bueno, ¿qué me van a decir sobre él? El proceso de lectura, entonces, tiene tres pasos. No son, digamos, como las gradas de un edificio, ¿no? Que es una después de otra. Eh, Sino que a veces se combinan, a veces suceden al mismo tiempo, en fin, a veces pueden suceder de manera clásica, a veces casi que de manera inconsciente. Es decir, no me doy cuenta, pero sin querer, mi cerebro hizo ahí algo que permitió ese proceso, muchas veces sin que yo me diera cuenta. Eh, por ejemplo, me lo hizo saber uno de mis profesores cuando me vio exponiendo uno de los trabajos finales y me dijo, mira, vos te diste cuenta de que ya habías resuelto tal cosa que te costaba. No me di cuenta en qué momento, pero mi cerebro ahí algo hizo que lo resolvió. El proceso de lectura implica una, una prelectura, una lectura propiamente dicha y en la universidad siempre nos pasa, una postlectura. Eh, ¿Cuál es? Creo que eso está aquí. Sí, el proceso de lectura tiene estas tres partes. Por ejemplo, bueno,
Ya les digo, esto muchas veces uno lo hace de forma eh, inconsciente, a veces de forma automática, ¿verdad? Ya cuando yo sé que yo tengo cierto tipo de documento, un capítulo, por ejemplo, de un libro que ya he conocido, pues ya sé un poco a qué atenerme. Supongamos un material que no conozco, que es la primera vez que veo. Ok, empecemos por revisarlo. Prelectura. Usted agarre ese documento. No hace falta leerlo de primera entrada todo. Usted revise, pregunta, ¿se divide en partes o no? Ok, ¿qué conozco del tema? ¿Conozco algo o no conozco nada? Puedo ir buscando información un poco antes de leerlo para ver cómo de qué tratará. La prelectura permite hacernos una idea general. Eso es lo importante. Muchas veces la prelectura empieza más bien, empieza en las indicaciones que nos da la profesora, que nos da el profesor. Nos dicen, miren, van a leer este documento para la próxima semana, son 5 páginas, eh, el tema es X, el tema es tal. Bueno, yo ahí ya tengo varios datos. Número uno, es un documento corto, 5 páginas. Bien, digamos, mm, se maneja un poco fácilmente. Segundo, el tema es sobre tal cosa. Híjole, no conozco nada de este tema, pero bueno, mejor busco por aquí, por allá, a ver si encuentro algo como para saber antes de, antes de estudiarme este material. Em, y dependerá después de las indicaciones, yo puedo tener otros datos. Por ejemplo, estoy buscando un concepto, estoy buscando una idea, qué sé yo, hablemos de economía un rato, econometría, ¿qué cosa es la econometría? Bueno, el profesor de introducción a la economía nos da 5 páginas. Ok, léanse esto. Aquí hay ideas fundamentales sobre la econometría. Muy bien, ya yo tengo un propósito, responder a una pregunta. ¿Qué cosa es la econometría? Ya con eso, si la lectura empieza hablándome de que los orígenes de la economía están en Platón o en Aristóteles, yo puedo decir, esto está muy interesante, por supuesto que sí, pero no es lo que yo busco ahorita. Yo ahorita lo que busco es un concepto. ¿Qué es la econometría? ¿Verdad? Ya cuando yo tenga que ver los orígenes de la economía, pues bueno, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí podré irme a donde haga falta. Esa es la prelectura. Em, segundo, segundo proceso, la lectura. Ajá, aquí dice que la lectura implica dos aspectos, lo mecánico y lo comprensivo. Vamos a ver, lo mecánico es lo que aprendimos a hacer en la escuela. A cada letra, bueno, al revés, ¿no? Un sonido eh, se representa de cierta forma en la escritura y eh, digamos, yo le voy asignando valores a cada uno de esos dibujitos que veo en la pantalla, en el papel o en algún lado. Eso me permite a mí juntar las cosas, juntar las letras para hacer palabras. Con las palabras puedo hacer ideas y con las ideas puedo hacer cosas más grandes. Eso es lo mecánico. Yo paso por las letras, yo sé que ahí dice tal cosa. Lo comprensivo, ya lo hemos ido viendo un poco, ¿no? Lo comprensivo es, ok, lo comprensivo tiene una parte y es qué es lo que yo entiendo, pero el qué es lo que yo entiendo tiene un componente más y es qué es lo que yo tengo que buscar aquí.
¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué estoy? ¿Para qué estoy leyendo este material? Tal vez al principio diga, bueno, el profesor no me lo explicó del todo claro, pero no hay problema. Conforme podamos ir leyendo un texto, tal vez es posible que se nos vayan aclarando ciertas ideas. Tal vez podamos decir, ah, mira, en clase algo nos habían dicho sobre tal cosa, sobre esto. Esto debe ser importante. Algo nos habían explicado en clase o tal. La comprensión. ¿Cómo mejorar la comprensión? Bueno, no hay receta única, pero yo te puedo decir, hay una cosa que nos puede ayudar y son los puntos. Podemos leer un párrafo, digamos, con puntos. Esto sería como marcando los puntos y seguidos, ¿no? Pero eh, pudiéramos ir leyendo las ideas de punto a punto. Bueno, aquí no tengo viñeta alguna que me sirva de ejemplo. Ya veremos un ejemplo cuando la compañera Keila nos presente un poco la segunda parte. Yo puedo ir leyendo las ideas desde el principio hasta donde encuentre un punto y puedo empezar a trabajar con ellas. Ok, de aquí a aquí, ¿qué fue lo que, qué fue lo que entendí? ¿Verdad? Al principio voy despacio, ¿verdad? Al principio voy despacio. Ya más adelante, pues la misma experiencia que te da estudiar una carrera, te irá planteando, bueno, esto en realidad quiere decir tal, entonces uno va adquiriendo un poco más de soltura. Al principio vamos con calma. Es posible que yo no lo entienda todo, no hay problema, no hay que frustrarse. Eh, puede ser que yo tal vez no entienda una idea, pero conforme lea el párrafo completo diga, bueno, en este párrafo yo pude entender tal cosa. Entonces puede ser que vayamos sacando ideas en claro ya un poco más amplias, en vez de frase por frase. Y bueno, poslectura. ¿Qué quiere decir esto de poslectura? Bueno, esto muchas veces no sucede después, a veces sucede al mismo tiempo que se lee, pero resulta ser que, permítanme nada más, ok, ya, en este momento de la poslectura puede ser útil revisar, repasar, así como en un peinado, le digo yo, ¿no? Como un repaso, un escaneo de la lectura del documento para corregir ideas y también para saber si una idea que en algún momento me había parecido muy importante, posiblemente no lo era tanto para lo que yo ocupaba la lectura, por el estilo. Hay varias recomendaciones. Eh, yo, y bueno, cuando yo era estudiante, todavía eso de la lectura en pantalla como que no calaba mucho. Entonces, la mayoría de mis lecturas eran en copias. Cuando yo leía un documento fotocopiado, yo lo que hacía, y por cierto, tengo que comprar porque se me acabó hace unos días, yo lo que hacía era usar un marcador amarillo o verde. Entonces, claro, yo iba subrayando lo que me parecía más importante. Ahora, siempre llevaba la pregunta detrás, ¿verdad? Bueno, ok, ¿qué es lo que yo tengo que buscar? Eh, ¿Qué es lo importante aquí? ¿Verdad? ¿Para qué estoy leyendo? Y eso me permitía distinguir un poco las ideas. Entonces, no lo subrayaba todo. Luego, ya cuando terminaba de leer, entonces lo que hacía era repasar el subrayado. Ya con eso yo me hacía una idea y
decía, bueno, si la profesora tal me dice que tenga que explicar yo algo, pues algo puedo hacer. Ahora sí, ahora sí, es posible que él sí le pueda explicar varias cosas porque ya me hice una idea general del documento. Con el tiempo fue necesario empezar a leer en compu. Bueno, en la pantalla. Yo seguí utilizando la marcación del texto. Iba marcando el texto. Él iba subrayando lo más importante y eh, replicaba un poco el proceso, ¿verdad? Replicaba un poco el proceso porque, claro, yo nada más leía lo subrayado y decía, ok, pues aquí las ideas generales ya no iba paso por paso, idea por idea, sino que ya lo veía completo. Yo decía, bueno, ok, en este documento se puede resumir en 5 ideas. Esto y aquello. Em, ¿Qué puedo decir si lo que tengo que buscar es un concepto? Supongamos, no sé, un concepto, eh, 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 a ver, es que estaba pensando en química, pero bueno, un concepto cualquiera que sea. Bueno, ya con ese repaso de lo que yo tenía subrayado, eh, decía, bueno, pues yo lo que puedo explicar es que esto se puede definir más o menos de esta forma, ¿verdad? Y ya después el profesor me corregía ahí una que otra cosa, o me decía que bueno, que estaba muy bien, pero mm, me enriquecía la definición, entonces ya iba yo dando pasos, estaba ya con la seguridad de dando pasos sobre la ruta correcta, porque claro, cuando el profesor Juan Durán me decía, bueno, sí, pero no tenés que olvidarte de tal cosa, yo decía, ah, bueno, aquí vamos construyendo, ya, voy construyendo la idea de una forma más completa. Hay gente que cree que un buen lector es el que más lee. Mm, yo creo una cosa un poquito distinta. Yo creo que un buen lector es el que más comprende y no el que más corre, ¿verdad? Por eso un buen lector desarrolla sus capacidades, ¿verdad? De lectura, de modo que consigue comprender el texto. Con el tiempo le hará falta, valga la repetición, le hará falta menos tiempo, le hará falta menos trabajo para comprender. ¿Cómo se logra? Con la práctica, con la experiencia, ¿verdad? Por eso un buen lector, un momentín, un buen lector es, es aquel que eh, lee con la misma facilidad con la que se puede, por ejemplo, con la que se puede respirar y tiene una mayor fluidez. Profesor, pero es que mire, a mí lo que me gusta leer es tal cosa. Está muy bien, ¿verdad? Está muy bien. Hay gente a la que le gusta, por ejemplo, leer, sí, yo, novelas de fantasía o que le gusta cierta saga o cierta, digamos, cierta colección de libros. Todo eso está muy bien porque nos da herramientas. Hay otros casos, profesor, mire, pero es que yo no he encontrado qué cosa me interese o qué cosa digamos, una lectura que me llame la atención. ¿Cómo hacer para leer? ¿Cómo hacer para encontrarle el gusto a esos hábitos? Un momento, este mensaje sí es importante porque sí, Keila estaba conectada hace unos minutos, pero
se me acaba de desconectar. Dice que se le fue la luz. Bueno, esperemos que vuelva pronto. Les estaba contando cómo hacer ese hábito si yo no me he acostumbrado a. Bueno, podemos empezar por lo básico. Podemos buscar lecturas que te interesen a tu gusto. Pero es que eso no me va a servir para la U porque para la U hay que, digamos, leer otro tipo de documentos. No importa, no importa, sí sirve. Sí sirve porque lo que ocupamos es hacer las herramientas para leer. No existe una única receta, no existe una única forma. Hay gente que eh, hace un proceso muy, digamos, muy natural, hay gente a la que le da un poquillo más de trabajo, pero no hay que preocuparse. ¿Hay algunas técnicas de lectura? Pues sí, pueden servir, ¿verdad? No te digo yo que sean infalibles. Eh, Hay gente a la que les gusta mucho, hay gente que le es muy sencillo, hay gente que me ha dicho, mire, don Gustavo, cómo funciona mi cerebro, yo con lo que usted me dice no lo puedo lograr. Yo lo logro de otro modo. Entonces yo le digo, bueno, muy bien, explíqueme ese modo, porque yo tengo que conocerlo. Me gustaría conocerlo para saber, ¿verdad?, cuáles son otras herramientas. Entonces, eh, ¿qué es lo importante en digamos, en esta situación? Bueno, que contemos con un conjunto de, de herramientas. Miren, es recomendable, no es que sea obligatorio, pero es como lo que funciona un poco mejor. Es recomendable leer en un lugar silencioso y además iluminado y ventilado. En la universidad, bueno, cuando uno necesita buscar un lugar para leer, eh, porque necesita, digamos, concentrarse o tal, en las bibliotecas, por ejemplo, la Biblioteca de Filosofía y Letras, sé que hay algunos cubículos para estudio individual, ¿verdad? Y además, estudio individual silencioso, dentro de la misma biblioteca, ¿verdad? Entonces, eh, de hecho, si uno hace mucho escándalo, ya lo vuelven a ver a uno un poquillo feo porque el espacio es para eso. Hay otro espacio que es para eh, trabajo grupal, ¿verdad? Entonces ahí dentro de la misma biblioteca uno se puede sentar con alguna gente más, puede leer ahí, puede trabajar, etcétera. ¿Por qué en un lugar silencioso? Bueno, porque muchas veces la gente eh, se concentra en, en silencio. ¿Es la única opción? No. Si usted se concentra mejor escuchando con los audífonos la música que a usted más le gusta, yo lo que le voy a decir es, sígase poniendo los audífonos, siga escuchando la música que más le gusta al momento de leer. Eso se puede, ¿verdad? Eso se vale. Eh, por ejemplo, a mí no me funciona, pero a otros colegas sí. Hay colegas eh, a los que les es muy útil estar moviéndose cuando leen, ¿verdad? Estar o moviendo un pie o estar haciendo otra cosa además de leer. Eso se puede, sí. Tendrás, eso sí, que determinar qué es lo que más te conviene, ¿verdad? Yo, por ejemplo, me concentro mejor en silencio. Y si hay música, pues un nivel bajísimo, porque ya después de cierto rato, ya la cabeza mía se desconcentra con la música. Yo ya conozco eso de mí, entonces ya sé qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no. Un lugar iluminado, sí. Em, ¿Para qué? Para que los ojos no sufran.
Se lo dice alguien que ha padecido de la vista. Em, Últimamente se lee más en pantalla, ¿verdad? En el teléfono, en la tableta, en fin. ¿Eso se puede? Sí, perfectamente. Yo recomiendo que cuando ustedes lean en una tableta, en el teléfono, en una computadora, y sea de noche, y sea de noche, por favor, no lea solamente con la luz del dispositivo. Eso cansa la vista, la desgasta más rápido. ¿Cómo puede usted evitar eso? Bueno, mm, con una luz adicional, ¿verdad? Con una luz adicional. Por ejemplo, en mi escritorio, yo sé que no la ven por cómo está dispuesta la cámara y todo, pero aquí en mi escritorio yo tengo eh, una lamparita de lectura que es la que me salva, ¿verdad? Es la que me salva. Otras recomendaciones. Bueno, a veces se juntan las lecturas. Llevo 2 cursos de generales. Para el número uno tengo que leer 10 páginas, para el otro un capítulo. Estoy llevando mate general y en mate general me dijeron que eh, la introducción del álgebra de Baldor más tal y tal y tal. Em, entonces, y a veces las lecturas se juntan. Ok, ¿qué hacer? Porque a veces cuando yo veo la montaña de lecturas que tengo que hacer me asusto. Bueno, eh, segmente las lecturas. Yo creo que esa estaba por aquí. La penúltima, fraccionar el material por leer. Dígase usted, muy bien, tengo que leer. Yo decía, porque mi carrera es la literatura, yo decía entonces, ok, tengo que leer 300 páginas para de mucho. Si yo quiero llegar con esa lectura ya hecha a la clase, yo necesito leer, no sé, 15 páginas en un día. Entonces, yo lo que hacía era que me mentalizaba en esas 15 páginas. Porque si yo me mentalizaba en que eran 300, ya yo colapsaba. Entonces, 15 páginas en un día. Las iba, entonces las iba hasta marcando. Entonces, por ejemplo, hoy, martes, tengo que llegar hasta la página tal. Listo, yo llegaba hasta ahí y el resto del día entonces lo dedicaba a las otras tareas, ¿verdad? A las otras tareas. Me dice Judith que la técnica del pomodoro funciona. Honestamente no la conozco. Es un método de gestión de tiempo, pero eh, ahorita que está Keila conectada, Keila, por favor, y tomemos nota de la técnica del pomodoro, porque esto nos va a servir para más adelante. Claro, Keila, adelante. Yo la técnica del pomodoro, bueno, a mí no me sirve porque yo no lo logro. Pero como yo lo entiendo, la técnica del pomodoro es, por ejemplo, tengo que hacer una lectura de 30 páginas. Entonces me doy como 10 minutos para leer las primeras 10 páginas y si lo logro, entonces, bueno, el pomodoro es, digamos, por un tomatito, que la idea es como que entonces usted se gana un tomatito por haber cumplido su meta y entonces lo que usted lo motiva es como obtener esos premios eh, y verlo como completo, por decirlo así. Entonces hay muchas personas a las que me sirve. A mí no me sirve porque, no sé, yo tengo una forma de concentrarme muy raro. Yo no logro mantener la atención así por mucho tiempo y yo soy muy indisciplinada. Entonces yo, por ejemplo, digo, bueno, me puedo comer estos chocolates y termino estas 15 páginas. Ya me lo voy a terminar de comer cuando vaya por la segunda. Entonces, es una técnica que yo pregunté, no recuerdo a quién yo le había preguntado, pero me dijo como que sí, que hay personas que ya verdad no les funciona, pero en general a muchísima gente sí les sirve porque tiene esa motivación ahí.
Ok, Bien muy organizado, digamos. ok, ok. Eh, Creo que a mí no me serviría tampoco, pero puede ser interesante. Puede ser interesante. Claro, porque uno va leyendo este, digamos, con la motivación de, ¿verdad? Con la motivación de, sí, el pomodoro es un tomate. Eh, Vamos a ver, creo que, ok, que pensé que alguien me quería decir algo más. Varias cosas más antes de la segunda parte que para eso que la se ha conectado. Es bueno tener material a mano para hacer apuntes. Es cierto que, y pues bueno, las tecnologías ahora nos han simplificado mucho la vida y eso está muy bien, pero el cerebro recuerda lo que hace, no tanto lo que ve. Entonces, em, puede ser útil estar haciendo algo, ¿verdad? Por ejemplo, tomando un apunte. Yo, bueno, para todo tengo siempre tengo una libreta a mano, ¿verdad? Entonces, claro, eh, Keila, que fue estudiante, una de mis estudiantes, sabe que en mi escritorio nunca falta una libreta, ¿verdad? Donde llevo todo apuntado. Lo mismo pasa cuando yo tengo que leer algo, por ejemplo, para un curso o para, eh, porque necesito algo para un trabajo, ¿no? Em, Voy apuntando lo que me sea más útil y a partir de ahí voy haciendo la poslectura, que para eso son los apuntes, ¿verdad? Entonces, claro, yo llegaba a la clase, el profesor Carlos Francisco decía, bueno, jóvenes, a ver, explíquenme ustedes qué fue lo que encontraron, etcétera, y eh, bueno, entonces, perdón, yo lo que agarraba era, pues un poco los apuntes que yo llevaba, ¿verdad? Después de hacer la lectura y de repasar el subrayado y tal, yo agarraba los apuntes y, pues bueno, ya con los apuntes en mano ya me sentía un poquillo más confiado para levantar la mano y decir, mire, profesor, es que según yo entendí, la ilustración era tal cosa. Eso ayuda porque el profesor ve que, bueno, fulanito de tal hizo la lectura, lo intenta, ¿verdad? Intenta ponerle ganas ¿verdad? Intenta eh, construir las ideas. Entonces puede ser útil. Me dice Judith, también funciona como estudiar 30 minutos seguidos y descansar 7. Ajá, eso sí lo hago. Si uno desea tener pequeños premios igual, pero así. Lo planteaba más que todo por descansos y tiempo de estudio. Sí, es útil. No se desgasten. A veces hay que forzarse un poquito porque pues a veces las tareas son un poco complejas, pero es bueno hacer descansos, ¿verdad? Por eso la segmentación de las lecturas te ayuda. Vos decís, ok, son 10 páginas en un día, no 100, ¿verdad? Entonces, ok, piensa en 10 páginas, no piensa en 100. Conforme pasen los días, vas acercándote a la meta, ¿verdad? No es recomendable, al principio puede ser útil hacer esto, sin embargo, eh, puede no ser recomendable. Em, Seguir la lectura con los dedos o con la regla, al principio puede ser muy útil, pero puede, puede, eh, puede distraer un poco al cerebro y también puede no ser recomendable balbucear lo que se lee. ¿Por qué razón? Bueno, porque el cerebro es un hecho, camina más rápido que los labios, es lo mismo que la mano. Eh, Se dice que la gente que tiene fea letra es porque el cerebro va más rápido que la mano, entonces hay que correr. Muchas veces puede ser útil al principio, sin embargo, es mejor trabajar, digamos, con las ideas completas, de punto a punto. Leer con poca luz no sirve para la vista,
cansa la vista, desgasta la vista. Y el par de ojos que ustedes tienen es el único que tienen. Entonces, lo dice alguien que ha padecido, todavía padece de la vista. Y también no conviene contar con distractores cercanos. Cuando yo necesito avanzar en una lectura, mm, es mejor distraerme lo menos posible, ¿verdad? Pregunta, cada cual tendrá su respuesta particular, pero pregunta, ¿qué se te puede convertir en un distractor? ¿El teléfono, el ruido, el perro? Eh, ¿Qué se puede convertir en un distractor? Conviene identificarlos para tratar con ellos, ¿verdad? Y creo que por ahora, ok, aquí están las referencias. Esto quiere decir, la información que hemos visto se sacó de esta parte, ¿verdad? Para eso son las referencias bibliográficas que les decía al principio. Y por ahora creo que, jóvenes, le voy a dar el espacio a Keila que tiene ha preparado algo ahí para la segunda parte. Entonces, Keila, esperemos que no se te vaya la luz, pero eh, en dado caso, pues aquí voy a estar. Quedamos en tus manos para la segunda parte. Gracias. Bueno, eh, ¿me puedo dar permiso, porfa, compartir pantalla para Es, compartir la actividad, please? sí, sí, sí. Lo que voy a hacer es dejar de compartir esto para que eh, pudieras trabajar con tu pantalla. Profe, por cualquier cosita en 10 minutos tengo que hacer la matrícula, entonces ahorita en 10 minutos tengo que desconectar mi segundito. O sea, Ok, tengo que quitar el documento, hacerlo rápido y ya vuelvo. ok, no te preocupes, no te preocupes. Ahí yo retomo en donde quedemos. Ok, ok. Vamos a ver. Me avisan si se puede ver. ¿Sí ven el documento? Sí, Sí, Sí. Ok, ok. Aquí esto no es así, es para que no se hagan spoiler. Ya ahorita lo quito. Entonces, bueno, la actividad que yo hice es más o menos como para poner en práctica algunos de estos consejos y ver cómo... Ah, mira, hay dos personas en el chat. Ok, gracias. Bueno, entonces más que todo como para poner en práctica todo este proceso de lectura y algunas cositas que me gustaría enfocar como las circunstancias o el contexto a partir del cual ustedes necesitan leer un texto, que eso también es importante tomarlo en cuenta. Entonces, bueno, tiene un parte de partes y sí, entonces primero les voy a poner el texto y van a tener apenas 10 segundos para leerlo, que yo sé que es muy poquito, pero esa es la idea. Entonces intenten leer lo que puedan, a como puedan. Yo aquí voy a poner el temporizador para que tenga 10 segundos, ya lo tengo porque yo misma probé si se podía hacer. Entonces, ajá, voy entonces a marcar esto. Y en el momento en que ya quede entonces como sin el subrayado, entonces la idea es que les doy 10 segundos para que lo lean y lo vuelvo a entonces a subrayar en negro. Entonces van 10 segundos. Ok. Es el tiempo, espero que les haya dado tiempo. Entonces, ahora vamos a proceder con algunas preguntas. Entonces, bueno, si quieren me lo pueden escribir en el chat o si quieren hablar, ahí todo bien. Entonces, primero que todo, ¿cómo se llama el animal del que se habla en el texto? Ok, ok. Charlie. Charlie, muy bien. Entonces vamos a poner el primer, no me cambies, no me cambies. Quédate así. Ok, Charlie, entonces el primer intento. Luego, ¿qué tipo de animal es? Y si notaron como algo sobre la personalidad o la apariencia de él, que se acuerden. Un chihuahua, Ujú, muy bien. y que era como agresivo con la gente, algo así era. Ok, ok, vamos a ver.
pelirrojo y un tanto agresivo. Ok. Agresivo con los conocidos. Y luego, ¿cuál es el problema de Charlie? Ahí describe un problema físico de salud que él tiene. Y si recuerdan entonces en dónde dice que él tiene ese problema. Aguárdese esos 10 segundos. Estoy con En- la mirada puesta en el chat. Dice no Victoria llega a que, leer ok, eso. ok, ok. Judith me manda mensaje directo, dice que es una alergia en una patita. Ella cree. Ok. Alergia en una patita. Ujú. Ok. ¿Y por qué motivos podría tener Charlie esta afectación? O sea, como que si dice, bueno, podría ser por tal cosa que tiene ese problema. O muertes esos 10 segundos, ese. Por alergias. Ok, bueno, vamos a ver. Ok, Alergia, hay varias. Dicen si pulgas, pulgas, material material de de la la ropa. ropa. Ok. Entonces, bueno, esa es la primera lectura de los 10 segundos. Ven que lo que ustedes hicieron fue apenas leer lo que pudieron y hacerlo por encima. Más o menos vieron como, bueno, es un párrafo, habla en general de esto, pero los detalles difícilmente los llegaron a captar porque fue muy poco tiempo, una lectura muy superficial. Entonces, con esto no vamos a lograr lo que nosotros queremos. Por eso también es que lo ideal es que ustedes lo tomen en cuenta para cuando lean algo de la U, que si ustedes intentan leer simplemente por terminar el texto, no se van a acordar de nada y no van a procesar nada porque es difícil. O en que, por ejemplo, hubo hasta diferentes respuestas aquí, dependiendo cómo lo entendieron. Entonces es complicado porque hay que encontrar como un balance en cómo leer las cosas, digamos, que sea rápido, que sea eficiente, pero que también logremos entender mejor y responder con más seguridad. Ya cuando, por ejemplo, lleguemos a la clase y nos pregunten qué le pasó a Charlito. Entonces vamos a ver la segunda parte. Pero bueno, tuve alguna dificultad en recordar los detalles, entonces vamos a leerlo de nuevo para que tengan 3 minutos para hacerlo. Profe, no sé si quiere aquí usted compartir pantalla y digamos poner de nuevo el texto para entonces yo poder matricular. No hay problema, no hay problema. Dame No hay nada problema. más un momento para cronómetro. Ahora sí, Que voy a dejar de compartir. sí, sí, vos dejas de compartir y un momento para poner, ok, ahí lo vamos a ver bien. Entonces, jóvenes, tenemos 3 minutos cronometrados para leer de nuevo el mismo párrafo. Entonces, voy poniendo, voy poniendo cronómetro y hablamos en 3 minutos.
Tiempo. Y tenemos listos los 3 minutos, jóvenes. Vamos a, vamos a ver, es posible que lo hayan leído en menos tiempo, ¿no? Este, es posible que lo hayan leído en menos tiempo. Tengo una pregunta para Keila. Keila, estás matriculando ahorita, ¿verdad? Ya matriculé, es que ese semestre nada más llevo 2 cursos, entonces Ah, ya. bueno. Ok, Estoy temblando, profe. Yo siempre entro en pánico cuando tengo que matricular, pero eh, ya está. pero no tiene por qué ser estresante, ¿verdad? Ok, quedan entonces en tus manos. Bueno, permítame un segundito para volver a compartir pantalla. Y aquí está. ¿Lo pueden ver bien? Yo sí lo veo. Dicen varios jóvenes Sí. que sí, hay una manita arriba. Ok, Perfecto. ok, ok. Muchas gracias. Entonces, bueno, vamos a intentar de nuevo a responder las mismas preguntas y aquí entonces podemos comparar. No había pensado que se iba a ver así. Hagámoslo así, pum, para comparar. Entonces, bueno, ¿cómo se llama el animal del que se habla en el texto? Charlie, muy bien. Con ese, sí, es el primer detalle que tenemos, entonces eso realmente muy llamativo, lo primero que leemos y lo último. Entonces, muy bien. ¿Qué tipo de animal es? Y datos sobre su personalidad y la apariencia de Charlie, como que notaron ahora en este caso. Pelirrojo con, pelirrojo con partes blancas en las patitas, en el estómago y con una personalidad, bueno, sí puede usarse agresivo con desconocidos, pero eh, atractivo, decía. Ok, ok. Lleva pelirrojo, macho, manchas blancas, las patitas. Em, Por ejemplo, hay este un, detalle que puso Michael, que ese es pelirrojo, pero parece castaño. Tiene 8 años también. Bien, pelo hay un pelirrojo. detalle. Ujú, Naomi dice que reactivo con desconocidos. ujú. Y vean que lograron captar muchísimo más detalles de los que lograron la primera vez. Ya se vuelve como más específico y ya uno nota más cositas cuando lo hace con más calma, con más paz. Entonces, ¿cuál es el problema de Charlie y dónde está como esa afectación o ese problema de, mira vos, me lo está cambiando, bueno, ya que, que alergia en el costado, cerca de una pata trasera, ok. Victoria Y que dice ya que aquí es en el tenemos más costado derecho. detalles. Ujú. Muy bien, en el costado derecho. Que bueno, aquí también hay distintas respuestas. Muy bien, empezó el 10 de febrero, ese es un detalle importante. Jesucristo nos escribió. Ahí está. Y pues el 10 de febrero. Tiene entonces, unos dicen que picazón, otros pulgas y alergia. Entonces vamos a ver. Picazón. ¿Qué? Y como por qué motivos podría tener Charlie esta afectación. Ok, ok, ya tenía problemas antes con pulgas.
Creo que otro dato es que a Cher le gusta usar ropa. Entonces, bueno, vamos a ponerlo aquí en la personalidad. Jesucristo me abrió el chat en grande. ¿Qué es esto? Oh, wow. Y entonces le acepta collares hechos a mano. Es bien fino, mi rey. Usar ropa y collares Hay hechos a mano. hay un detalle que Michael plantea. Em, es una inferencia. Por las alergias, dice él, su historial con los problemas de pulgas, es decir, es vulnerable que le vuelva a pasar. La última idea es una inferencia que sale a partir de la información del texto, ¿verdad? Ese es un proceso que usualmente hay que hacer con las lecturas de la U. Porque sí, si ustedes revisan en el texto, en ningún momento dice, él tiene esto por tal y tal cosa. Ya son cositas que ustedes entonces, después de analizar el texto, conocer el prurito, ver el historial, entonces ya ustedes se van formando una idea de por qué, y de hecho, por qué ven que viene, podría en condicional tener Charlie esta afectación. Porque no tenemos como algo seguro. Aquí nosotros estamos asumiendo, bueno, podría ser por estos motivos. Entonces, vamos a ver, esta entonces es la primera parte. Eso se me movió para abajo, pero no importa. Entonces, vamos a cambiar entonces ahora el contexto. Ya ustedes lo leyeron así como sin contexto, nada más como por saber del perrito. Entonces, vamos a ver y coloquémoslo aquí. Vamos a ver ese contexto. Entonces, imaginen que ustedes se dedican a la veterinaria, son veterinarios y llega Charlie entonces como paciente. Entonces, digamos que la dueña de Charlie no pudo ir personalmente con él, así que envió esa notita. Ese texto es en realidad una nota que ella envió con la información que ella le pareció importante sobre Charlie. Entonces, vamos a releerla y viendo las circunstancias, leyéndolo ustedes como si fueran un veterinario, ustedes están a cargo de Charlito. Entonces, ¿cuál es la información más importante sobre él como paciente, la afectación y la posible causa? Entonces, vean, aquí les voy a mandar el documento para que puedan marcarlo. Pueden, por ejemplo, quizá para subrayar, pueden utilizar los cositos aquí, marcan, por ejemplo, las cosas importantes. Pueden utilizar la negrita, cambiar, por ejemplo, la letra o el tamaño. Pueden organizar, digamos, aquí tenemos el mismo texto, pero vean que está con un poquito más grande para que lo puedan entonces marcar y si quieren podemos dar como unos 5 minutos para hacer eso. Entonces les voy a enviar aquí el documento. Entonces la idea es que ahora lo lean con aún más paz, que lo revisen, que... Ah, bueno, esperen. Se me olvidó, es el otro documento. Ah, bueno, voy a guardarlo primero, ahora que lo pienso. No lo había pensado. Voy a guardarlo primero, voy a dar de compartir y voy a cerrar el documento para que me permita enviarlo. Entonces, archivo, vamos a ver. Ok, ahí se están viendo, me avisan si les llegó, si no les ha dado ningún problema. Entonces quieren, dediquen unos 5 minutos para leerlo con más calma, lo pueden subrayar, lo pueden marcar, pueden utilizar cualquier estrategia que ustedes quieran. Incluso si ocupan, por ejemplo, escribirlo en papel, lo pueden hacer. Vamos, usen como las estrategias que ustedes más les sirvan para poder entonces analizar mejor ese texto y verlo entonces como lo verían, digamos, y como desde la perspectiva de veterinario.
Brevísimo paréntesis, jóvenes, les envié ya el formulario de asistencia de la semana 2 para que vaya quedando el registro, ¿verdad? El registro correspondiente. Ok, bueno, ya pasaron 5 minutos, no sé cómo van, cómo están. Una manita arriba. Bueno, y entonces a compartirles. Sí, veo que Jess tiene la manita levantada. Cuéntame, ¿qué pasó? Ah, no, no, perdón, fue un dedazo. Es que estoy rellenando el cuadrito. Ah, tranquila, tranquila. Bueno, vamos a ver. Entonces les voy a... no, no, no tienen que enviarlos, tranquilos. Nada más como para que ustedes mismos puedan hacer el ejercicio y lo puedan, digamos, tener como más comodidad, que no sea como nada más verlo y entonces como ustedes marcan las cositas o así. Entonces como para que tengan esa comodidad, pero por enviarlo no, no se preocupen. Entonces, bueno, aquí lo tenemos. Entonces vamos a ver, una opción que pueden utilizar para poder marcar. Bueno, vamos a ver, nosotros sobre el paciente que lo estamos viendo como veterinarios, vamos a necesitar entonces características de él, de su historial. Entonces, Charlie es un chihuahua macho que tiene 8 años. Es importante, información general, necesitamos saber más o menos si es un perro viejito, si es un perro joven, si es un macho, si es una hembra, en general. Entonces, esta es información importante que vamos a marcar como en general. Entonces, voy a marcarlo en celeste porque por los jajos. Un carácter bastante reactivo, eso lo podemos tener como una observación extra para saber que tenemos que tener cuidado con la manera en que lo tratamos.
Entonces, bueno, es de cabello rojo y pelirrojo, es cabello corto y pelirrojo, todo eso nosotros como veterinarios no es importante. Y aquí tampoco, a pesar de que le gusta utilizar ropa, no soporta el material. Todo esto es un dato que nos podría servir, nos podría ser importante. Y ven que yo le pregunté en el otro lado, pero como veterinarios, cuando nosotros nos enfocamos en leer como veterinarios, esto no es importante para lo que tenemos, digamos, al frente. Entonces, la última semana presentó una constante picación en todo su cuerpo, por lo que ha estado rascando y mordiendo su piel. Entonces, vamos a ver las circunstancias en que ocurrió la afectación. Y entonces, su costado derecho, cerca de su pierna trasera, tiene una lesión enrojecida irritada, la cual aparentemente le causa dolor. Entonces, ya aquí lo voy a poner en rojo, es como ya la afectación. Luego, esas son también parte de las circunstancias en que ocurrió. Entonces, marquémoslo en amarillito. Y con respecto a su historial, a menudo tiene problemas con las pulgas o con reacciones alérgicas. Entonces, vamos a marcarlo también aquí, porque es parte del historial de vida de él. Entonces, por ejemplo, yo lo estoy marcando así con colores, pero podrían, digamos, cambiar de letra. Ustedes dicen, bueno, aquí es donde dice cuál es, entonces marquémoslo en negrita. Entonces, ya esa actividad a ustedes les permite entonces encontrar una manera de señalar como la información importante y así por colorcito lo tenemos entonces dividido. Ay, yo no estoy de acuerdo con uno de los videos que viene en el, en el, en la página, digamos, que dice que no hay que usar muchos colores. A mí me gusta usar muchos colores, por eso el ejercicio lo estoy haciendo así. Yo le reclamé al profe y no estaba de acuerdo. Pero igual, si ustedes ven que les sirve, por ejemplo, nada más marcar lo importante de un solo color, también súper bien. Entonces, ya una vez que nosotros tenemos como esta información aquí, podemos, por ejemplo, pasarla, a mí me sirve, por ejemplo, pasar por escrita la información y ya entonces tengo una mejor idea, que a mi mamá tenía, ella me cuenta que tenía un profesor que le decía que lo mejor que uno puede hacer es reescribir la materia, porque entonces usted la está leyendo, la está diciendo en voz alta y la está escribiendo. Entonces que ya es como que el triple ejercicio para entonces írselo aprendiendo. Sin embargo, es algo que me funciona a mí, no necesariamente es algo que les va a funcionar a ustedes, pero es como un tipcito ahí que tienen. Entonces, bueno, aquí viene después este cuadrito, entonces acomodo el siguiente cuadro, la información que se le solicita de forma concreta y comprensible con el fin de que sea accesible para su asistente. Ven, entonces aquí tenemos otro aspecto diferente, entonces, más o menos para el asistente y dice que de la forma más concreta, entonces, características del paciente, podemos ponerlo simplemente, Chihuahua, macho, 8 años. Observaciones importantes, reactivo. Porque ven que aquí lo que necesitamos es concreto. Chihuahua. Chihuahua. Entonces tenemos como que poner la información más importante. Aparición del problema. Entonces, 10 de febrero. El costado derecho. Características de la afectación. Entonces le pica y parece que le duele. ¿Por qué me marca para eso? Ok. Ok. Historial, pulgas, alergias. Entonces, ya aquí nosotros en este cuadrito tenemos la información. Vean que viene de una manera muchísimo más sencilla que, por ejemplo, apuntarlo, pero esa es otra estrategia que ustedes pueden utilizar para guardar la información. Si quieren, no importa si escriben un poquito más, un poquito menos, pero vean que aquí podemos utilizar, digamos, esta otra estrategia para ya después hacer la postlectura. Primero nosotros, cuando nos hacemos una idea del texto, de qué trata, aquí tenemos la prelectura. Después vean que ya lo leímos con más calma, con más paz, con la segunda lectura, y ya entonces notamos más detalles. Y aquí entonces nosotros logramos hacer, primero que todo, algo que es muy importante, que es cómo van a leer ustedes el texto y de qué ojos. Es distinto, por ejemplo, si yo les doy a leer esto como veterinario, ustedes lo que les interesa es, bueno, qué tiene el perrito, por qué está mal, por qué podría tener eso. Así yo se los doy, por ejemplo, si ustedes son peluqueros. Entonces, al peluquero le interesa, bueno, cómo es el perro, cómo tiene el pelo, tiene una cicatriz, entonces voy a tener cuidado alrededor de eso y ya, pero le interesa más si tiene el pelo cortito, si también el carácter. Ustedes vean que dependiendo
de lo que ustedes estén estudiando, de lo que ustedes estén, digamos, el profesor les diga que preste atención, es distinto a cambiar la lectura. Es, por ejemplo, distinto que yo me lea un texto como 1984 desde una perspectiva más de la sociología, de la organización, o digamos antropológica, la organización de la sociedad que hay en el texto, a que yo lo haga de una perspectiva más histórica, como por qué entonces, como asociar, digamos, los, bueno, sí, ustedes me entienden, una perspectiva más histórica o digamos una perspectiva más literaria. Uno tiene que leer las cosas distintas dependiendo de qué ojos ocupa ponerse. Como creo que es la profe Lilian que dice que uno tiene que ponerse como un vestidito, o la profe Giselle que dice que uno tiene que ponerse un vestido distinto para leer las cosas. Entonces se pone el vestido de lingüista o el vestidito de literato. Pero entonces piensen en eso, que ustedes cuando lean algo, intenten leerlo por lo que les sirve. No tienen que aprenderse todos los detalles del mundo, tienen que buscar qué es lo que a ustedes les sirve. Entonces, por ejemplo, si ustedes le mandan, no sé, hay un texto literario, digamos, pero ustedes son estudiantes de psicología, entonces a ustedes no les importa los aspectos literarios del texto, les importa, ok, me imagino que aquí vamos a ver la psicología de los personajes, vamos a ver como la construcción del psique del personaje principal, cositas así. Ven que ustedes tienen que leer desde los ojos que necesiten. Será raro. Tienen que ponerse el vestidito que en ese momento les están pidiendo. Entonces, eso es algo muy importante porque entonces así no necesitan aprender tantos detalles, simplemente lo que es necesario, lo que es importante para el trabajo que ustedes necesiten realizar. Entonces, bueno, esas son un par de estrategias que les quería enseñar, que está la opción de subrayar. También lo podían, yo les dije, lo pueden pasar en escrito. A mí me sirve pasar por escrito las cosas. Claro, toma muchísimo tiempo, entonces no siempre, no se lo puede recomendar, por ejemplo, para una persona que estudia, no sé, derecho, porque se pone a resumir todo el código penal y le puede dar algo. Entonces no le sirve a todo mundo. Y también los cuadritos son muy útiles porque vean que es información muy concreta, pero nosotros ya hicimos la lectura 3, 4 veces. Ya nosotros sabemos de qué estamos hablando y entonces, aunque esto viene así tan breve, tan simple, ustedes entienden lo que dice el cuadrito. Entonces, esa es otra estrategia. También pueden utilizar como esquemas, hay personas a las que les sirven, pueden utilizar listas y entonces ya todo eso es parte del proceso de la postlectura, em, que entonces lo van realizando, sea por aparte, o sea después, como en este caso, o digamos, si ustedes van leyendo y subrayando, como en este caso, entonces van haciendo la lectura y la postlectura casi que simultáneamente. Entonces, básicamente esto era como un ejemplito para que vean más o menos cómo funciona, porque yo sé que suena raro como todo lo de la lectura y la postlectura ya sin un ejemplo y sin contexto, ya sí lo podemos ver como más qué tipo de estrategias podemos usar. Y este es Charlito, esa es su recompensa por su harto trabajo. Él está mejor, le estoy poniendo cremita, le tengo que ir a poner cremita ahorita y se los enseñaría, pero no está aquí conmigo porque es un vil traidor y le gusta pasar las mañanas donde mi abuelo para que le dé comida. Entonces, ese sería mi aporte. Muchas gracias. Gracias a vos, Keila. Muy bien, jóvenes. Estas son algunas de las recomendaciones, ¿verdad? Eh, me mandaban un mensaje y tiene toda la razón. Es bueno que yo investigue mi propia manera de aprender, ¿verdad? Hay diferentes estilos de aprendizaje. Es bueno que yo investigue cuáles son con los que mi cerebro funciona, porque eso me va a simplificar un poco las cosas, ¿verdad? Y entonces ya puedo saber qué puedo hacer. Por ejemplo, ante una tarea, ante un curso, o en fin, ante, ¿por qué no decirlo?, ante un examen, porque de eso también hay. Entonces, jóvenes, esas son algunas de las estrategias. Recuerden que, ya con esto vamos cerrando, recuerden que hay tiempo, ¿no?, de hacer las actividades. Es importante, muy importante que hagan las actividades del aula virtual, que no se queden solo con lo que vemos acá. Y igualmente, ¿verdad? Nos pueden escribir por
por el chat que tiene el aula virtual o por correillo. Ahí yo estaré respondiéndoles. Es bueno que llenen la asistencia, ¿verdad? Y por lo pronto nos vemos más adelante, ¿verdad? Si hay alguien que no pudo estar hoy, puede estar en otra de las sesiones que tendremos a lo largo de toda la semana, o también puede ver la grabación que les compartiremos más adelante. Que estén muy bien y nos vemos después. Y Keila, muchas gracias por el ejercicio, fue magníficamente útil. Está muy bien. Creo que Charlie me está tocando la puerta. En un segundo, a ver si se los puedo enseñar. Sí, aquí está, aquí está. Vean, Y eso entonces es no voy a recompensa. fácil. Ay, aquí está. Ese es Charlito. Yo lo amo. Tiene muy mal carácter, pero yo lo amo. Gracias. Ay, ese es el collarcito hecho a mano. Si no, no se digna a usar collares. Pero sí. Bellísimo, Charlie aprecia los cumplidos. está Ay, niño. bellísimo. Sí, muchísimas gracias. Te quiero, Charlie. Gracias. Ahí se está Bueno, mejor, ya tiene mejor la cicatriz. listo. Nos estamos comunicando, que estén muy bien. Y Keila, quédate ahora unos segundos después de que terminemos de cerrar para hacerte una pregunta. Nos vemos después y que estén muy bien. Hasta Gracias, luego, profe. que les vaya muy bien. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Con mucho Hasta gusto. luego. Después. Hasta luego. Tito.